Señores, buen provecho, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, el último de esta semana. De esta semana, O sea, sí. nos acaba la semana. Nos acaba la semana, hay que tener cuidado porque vienen nuevas lluvias. Y fíjate, un problema que estaba destacando el general Méndez es que hay problemas con ser preciso en los pronósticos, porque está tendiendo a caer una cantidad no previsible, los mismos meteorólogos lo están señalando, que rompe el esquema, que a veces se cree que va a caer un número de agua y cae menos, pero a veces se cae el triple de lo que se había pronosticado. Eso es producto del desorden, pudiéramos utilizar el término, el desorden que ha experimentado la naturaleza de un tiempo a esta parte. La forma que el hombre maltrata. Porque el hombre la ha maltratado, le ha dado tantas puñaladas de una forma u otra, que realmente ella ha perdido el ritmo tradicional. Y por eso usted ve los desbordamientos. Y ahí se cumple lo que el día más claro llueve. Porque a veces no se está esperando que eso vaya. Me dirán, bueno, pero los equipos sofisticados, y los organismos especializados, los organismos públicos especializados en esas cosas, deben tener sus medidas con precisión. No exactamente es así por esos cambios que ha experimentado la naturaleza. Entonces, y lo decíamos un momentito fuera de cámara, yo mirando por la ventana en la madrugada del otro día, señores, el borbotón de agua que salió, el volumen de agua que tú veías que estaba cayendo a un mismo tiempo, eso era totalmente fuera de lo normal. Y fíjate, fue una hora en que la mayoría de la gente estaba durmiendo. Agarró a mucha gente durmiendo. Pero yo vi parte de la tormenta eléctrica y fue impresionante. Fueron poco tiempo, pero impresionante. Unos truenos terribles, los rayos y todas esas cosas. Sí, bueno, una situación. Que por cierto, yo vi, ahí tenemos, director, unas vistas por Quitasueño. Ahí estaba la policía, por allá se apareció el jefe de la policía. La policía tenía unos operativos, eso se desbordó un arroyo por ahí y bueno, el tránsito estaba totalmente inaccesible. En Quitasueño estaba totalmente bloqueado el tránsito. Bueno, pues la policía fue con sus equipos y desbloquearon el camino. Y yo traigo esto a colación porque yo vi también a la alcaldesa Carolina Mejía, que estaba en la zona de las 800, por ahí. Por ahí estuvo muy bien. Esto es, creo que, la zona de Arroyo Hondo. Entonces, bueno, el asunto es que ella fue a auxiliar, o fue a percatarse de la situación, pero acudió con las manos vacías. Incluso ella tuvo que acudir al presidente. Llamar al presidente. Llamar al presidente, mire, presidente, necesitamos camiones para tal cosa, esto. Entonces uno se pregunta, de buena forma, porque yo y nosotros no lo vamos a hacer nunca, en las condiciones que yo vi y la desproporción que yo vi, que unas críticas que le estaban haciendo unos colegas de Santiago, que a veces desbordan en sus exposiciones o en el uso del lenguaje y del respeto que le deben a los demás. Son unos 4 o 5 que tienen un estilo demasiado ácido. Descarnado, ácido. Rudo e irrespetuoso. Sí. Porque ven acá. No tiene respeto. Es verdad que extraña que el ayuntamiento, el de la capital y cualquier otro ayuntamiento, que no tenga los equipos de manera previsoria para que ante eventualidades de esta naturaleza puedan ir en auxilio de sus respectivas demarcaciones. Eso es totalmente inaceptable, porque debería estar, todos los ayuntamientos deberían estar realmente apropiarse o apropiarlos, sea con fondos del gobierno central, a través de la liga municipal. Si ellos no tienen recursos propios, generalmente ocurre así, que los ayuntamientos no tienen esos recursos, pero deben tener esos equipos, porque imagínate, yo me pongo, por ejemplo, en el caso de San José de Ocoa, mi provincia, que pase cualquier situación como esta o cualquier otra,
que entonces haya que estar llamando, que el gobernador o la gobernadora tenga que llamar, o los síndicos tengan que llamar al presidente para que le vayan a auxiliar, porque son damnificados los ayuntamientos también. Damnificados porque hay que irlos a ayudar. Eso descalifica el gobierno local. Eso te dice que el Claro. gobierno local no tiene ni Está planificación. a expensa, Sí, y ni sí. tiene independencia porque está a No, expensa del auxilio que le pueda dar el gobierno central. Que así es. Esa dependencia, generalmente es así, esa Claro. dependencia también afecta la independencia municipal Sí, y el y la- fortalecimiento municipal, por lo que Son- tanto luchó el doctor Peña Gómez aquella vez, en su tiempo, que luchó mucho por esa independencia y fortalecimiento ¿Te acuerdas de de los una de las ayuntamientos? ideas que trajo Duarte? Porque los gobiernos locales, los fueros de Cataluña, le impresionaron notablemente. Claro. Y en los Estados Unidos, el gobierno local es una realidad tan incuestionable que hasta se pelea con el gobierno federal. Pero que así debería ser, Claro. así debería ser, tener la capacidad de poder resolver, de poder ir en auxilio de los distintos sectores que representan, porque imagínate, en eso es una llamada Los municipios. de los municipios, porque realmente, Crea esa conciencia. claro. Entonces ahí extrañó mucho que yo creía que el ayuntamiento tenía, anteriormente el ayuntamiento tenía equipos. Y eso es como, yo mencionaba Ocoa, mi provincia. Yo recuerdo que en su momento habían equipos de obras públicas, equipos de INAPA, equipos de agricultura. Esas cosas no solamente iban en auxilio o a ejecutar programas oficiales en beneficio de los productores, de los comunitarios, arreglar las vías públicas, porque en vez de tú pedir que te manden un rodillo, te manden un camión de qué sé yo dónde, había una ayudantía en el sur, estaba en Asua, una ayudantía de Asua, para operativos especiales, que había que aumentar el volumen de los equipos en operación. El encargado de obras públicas de Ocoa llamaba a Asua, a la ayudantía, y le mandaban entonces refuerzos. Pero había una dotación local. Danilo, eso desapareció, todos los equipos se fueron deteriorando, los fueron abandonando en pedazos ya inservibles, y bueno, se quedó Ocoa sin equipo, pero eso es aplicable a todos los pueblos están sin equipos. No, yo recuerdo en Santiago había un esquema de barrendero por cuadras con unos camioncitos que dejaban Todo eso desapareció, Sí, Danilo. sí, sí. Todo eso Y desapareció. en los ayuntamientos, te lo digo porque yo llegué ahí, me acuerdo era el síndico, era el el doctor Bobaira, médico que se hizo famoso, a buscar bolas deportivas, que el ayuntamiento te auspiciaba prácticas deportivas. Y él estimulaba. Pero mira, por eso el abandono que hay de las obras públicas, el abandono de los caminos, el abandono de las carreteras. Antes había caminos vecinales, Claro. había unos operativos, unos programas en esa dirección, pero ya nada de eso existe. Es extraño porque existe el Departamento de Caminos Vecinales de Agricultura y tiene un lío donde se está hablando de 500 millones de pesos. Sí, pero esos dineros se quedan arriba, no bajan a donde tienen que bajar A donde deben y no llegar. se arreglan lo que hay que arreglar. No. Entonces eso es penoso. Yo llegué a ver esa flotilla de camiones y de equipos que había, de rodillo y de todo había, greda, tractores y demás, que había en el caso de Ocoa, y eran reforzados con esa ayudantía. Pero esto era en el sur, pero también en el norte, en el este, esas cosas funcionaban antes. Claro. Ahora hay una concentración y tiene que haber, ¿qué te digo yo? Una catástrofe, un problema mayor, para que entonces se vaya a ese lugar específico en auxilio. Pero pon tú, Luis, un dato, que esos ayuntamientos del pasado, cuando nosotros éramos niños, que nosotros resaltamos una funcionalidad apreciable, tenía una sala capitular de 5, casi 8 miembros al máximo, que todos operaban, iban allí, personalidades distinguidas del municipio, gratuitamente. Claro. Ahora los regidores nuestros, las salas capitulares, tienen 20 y 30 miembros
todo cobrando hasta 200,000 pesos y produciendo escándalos de todo tipo, porque yo no sé si tú te olvidas de un escándalo que fue tan terrible y yo lamenté que uno de esos regidores tuviera razón. Los regidores empezaron a pedir que se le diera pasaporte oficial y le dieron pasaporte oficial. De repente, como el asunto de las placas también, que sí, a veces se la prestaban a delincuentes o a personas para delinquir. bueno, en este caso, Cancillería descubre que hay un paquete de sobrina, aquello que, con pasaporte oficiales en Europa, bailando en cuera en cualquier sitio. Entonces, lógicamente se hizo una investigación que demostró que regidores de los diferentes municipios estaban vendiéndole a muchachas que se iban a prostituir a Europa el pasaporte, registrándola como sobrina, hijas o lo que fuere. Me dicen que uno de esos regidores le dijo de manera descarada a la magistrada magistrada, deje eso así. Yo le empiezo a decir nombres del lado mío y todos los vamos a decir nombres, pero va a necesitar el Estadio Olímpico. Hoy el día así quedó. Claro, muchas cosas que comienzan a investigarse, pero cuando ya... Entonces, el Estado le cogió miedo a la investigación. Claro. Y bueno, y esa es la sociedad que tenemos. Esa es la sociedad. Eso es lo penoso. Así es que andamos y eso es muy penoso. Bueno, en el plano político, el gobierno está convocando al diálogo, primero a los empresarios, Sí, y ahora ya finalmente la invitación ha llegado tanto al expresidente Leonel Fernández como al expresidente. Al liderazgo nacional. Al liderazgo nacional, en las personas del doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, que para los fines son los que están liderando la oposición. La oposición. Ya y don Hipólito Mejía. ¿Cómo decía? Don Hipólito Mejía lo va a visitar también. Bueno, hay que visitarlo, pues él es expresidente. Y bueno, hay que recabar su opinión, aun cuando se sabe que la opinión de él es la opinión oficialista. Claro. Él está como apoyo, el segundo líder del PRM, y bueno, que tiene su candidata, por cierto. Sí. Dice que está tirado a la calle en medio y dice muchísimas cosas. Sí, bueno, él está haciendo la campaña por su hija. Sí. Y bueno, pero eso es bueno que el gobierno, ya días pasados, a mí me había particularmente chocado que no se hubiese invitado con tiempo, porque dice, bueno, la oposición debe colaborar, y yo oí a algunos de los que andan siempre vociferando por ahí cosas, y no se deben politizar los temas. Bueno, lo que pasa es que, son temas políticos y que... es el Estado dominicano frente a necesidades. Pero que por demás, el gobierno no puede esperar que la oposición vaya a resolverle todo o a resolver los problemas y las tareas propias del gobierno si no lo han invitado siquiera. Entonces, por lo menos debe tenerse la cortesía, la elegancia, que ya finalmente se hizo, de invitarlos. Pero claro, que el presidente Fernández dice, bueno, yo no tengo ningún problema, el asunto es que todavía yo no he recibido invitación. Y acuérdate que esta oposición ha sido muy cortés, incluido que este gobierno se pasó 4 años descalificando a toda la oposición de manera absoluta. Paliza decía cualquier cosa terrible contra el presidente Fernández, contra el PLD, y realmente fueron corteses. Incluso mucha gente dijo que aquí no había oposición. Claro. Entonces, no le sigan pidiendo demasiado. Pidiendo demasiado, más de lo que se puede. Que a propósito de, tú decías que se pasaron muchísimo tiempo descalificando cuando eran oposición. Ahí le sacaron... Cuando eran gobierno al inicio. ¿Cómo es la cosa? Al inicio, cuando eran gobierno, 4 años. ¿En los primeros 4 años? Sí, acuérdate de los discursos del presidente. No mire para atrás. Sí, pero yo me refiero, antes de ser presidente, que se criticaba las cosas que se hacían o que se dejaban hacer desde los gobiernos anteriores. Y el presidente Abinader, ahí le vi en las redes donde Rosa Encarnación, desde su, diríamos, su poltrona, en la red. Ella tiene un canal de YouTube. De YouTube. Y entonces allí ella plantea, le sacó al presidente Abinader, antes de ese gobierno, cuando él estaba criticando el asunto de
las improvisaciones, Sí. las no realizaciones de gobiernos anteriores y específicamente lo relativo a la cañada de Guajimía, Guajimía. la bendita cañada aquella que los vecinos no cuidan, que tiran cualquier cosa allí y que entonces después cuando la naturaleza se revoltea y entonces el agua le tira parte de lo que ellos echaron se allí, los devuelve. o se los devuelve o se los saca en cara Sí. para los fines y se los pone en la puerta de sus viviendas, a las que ponen apuro muchas veces. Ujú. Bueno, pues el presidente Abinader en su momento de campaña y ya después comenzando el gobierno decía, bueno, pero es que una acumulación de 30 años, una imprevisión de 30 años, era entendible que ocurrieran estas cosas, ya hay que resolverlas. Entonces ya siendo gobierno le pregunto, creo que fue en el 2023, algo así, hace unos cuantos años de eso, que dijo, llama a Fellito, el director de la casa, y le dice, Fellito, ¿en cuánto tiempo que se va a resolver eso? Y dijo, bueno, en 15 días. Y puso plazo. Y de esos 15 días no van 15 años de chepa. Pues, pero entonces... días han pasado. Días han pasado, incluso meses. Y años también ya. Y años. Y el asunto sigue todavía. Sí. Porque es que aquí hay un tema de las imprevisiones, pero ya no de un presidente, sino, diríamos, la idiosincrasia del dominicano que se ha metido hasta el tuétano entre los dominicanos, en los dominicanos como tal, gobierno o no gobierno. Y entonces, ¿qué te digo? Eso permea a las distintas instituciones que no hacen lo que tienen que hacer. No. Por eso, cuando se va a construir un edificio, se va a construir una plaza, se va a construir cualquier cosa, no hay las supervisiones del lugar y los controles del lugar. Después de incluso a veces, después de muchas inclemencias, muchos problemas, otorgan el permiso. Pero después por ahí nadie pasa, excepto algunos pica sí, que quieren ir a extorsionar, sean policías, supuestos inspectores de obras públicas, o inspectores de otra cosa, pero no van realmente a resolver el problema. Y a mí me consta eso. Entonces, bueno, por eso tú ves, yo veía en las redes, en unos edificios por ahí, se veían muy bonitos, que estaban llenos los parqueos de vehículos de toda marca y gama. Y resulta que los vehículos estaban nadando en agua. Ellos incluso no necesitaban a los conductores, pues ellos solo decidían y se iban flotando. Y ya tú sabes, las pérdidas que eso ha significado por una imprevisión de construir en cualquier sitio y no hacer la infraestructura, los desagües, los estudios de suelo, los estudios. Y revisar bien las cosas. Incluso a veces una mala costumbre, Luis. A ese charco que se forma en la Luperón, ahí había una laguna que la secaron. En vez de dejarla, la secaron. Y lo que ocurre entonces, ¿qué pasa? Que cuando llueve mucho, las correntinas de agua que alimentaban esa laguna en tiempo de lluvia vuelven a operar y se forma aquel mar que mucha gente no entiende y que ayer, antes de ayer, como en otras muchas ocasiones, había carros ahí parados. Eso ha pasado, por ejemplo, en la zona, en la Núñez de Cáceres por allá, en el Millón, en otros lugares de esa zona, que en algún momento esa era una zona totalmente fangosa, donde estaba por allá el antiguo Indotec, que eso se convirtió después en el IBI, que era algo así. Entonces, por esa zona... ahí se formó un charco. Esa era la parte baja de la ciudad, todas las aguas de las partes superiores corrían hacia allá. Eran lagunas, eso eran lagunas. Igual por que ahí. Esa laguna que estaba detrás del Club Los Prados, que está la calle Oloparme, ahí se forma un charco grandísimo. Porque esa es la zona, Indotec queda ahí, no Indotec, desaparecido. Ahí está en esa esquina, pero toda esa zona era una zona sumamente fangosa. Entonces eso se
se buscó la forma de secarlo, construyeron allí y bueno, allí no se hicieron los desagües adecuados. Y hay cosas a las que, aunque se han hecho en algunas administraciones, no se le ha dado el mantenimiento. No, no. Está el caso de una especie de túnel que se ha hecho como desagüe primario en la Núñez de Cáceres, a partir de la Gustavo Mejía Ricard. Eso desemboca, como decía Domingo Contreras esta mañana que estaba en un programa de televisión, él decía, mira, eso se hizo cuando De Andino hizo el metro, se aprovechó. De Andino con su visión. Se aprovechó, se hizo eso, dice, mira, ahí cabe un camión, ahí cabe un camión por ahí abajo para... Que es un modelo a seguir. Para la limpieza, y dice, eso fue parte de lo que se ha hecho, que no se le ha dado mantenimiento, pero que también debió continuarse con otras obras parecidas en otros puntos de la ciudad para resolver ese problema. Y era una advertencia a propósito de esas imprevisiones que él estaba haciendo. Dice, mira, ahora se ha estado hablando del gobierno actual, entre si el metro o si el monorriel, que resulta que el metro tiene la ventaja de que se mete por debajo de la ciudad, no ofrece daños de ninguna naturaleza. Ya tenemos... Y ya se tiene experiencia en ese sentido. Claro. Eso no se derrumbó, como había dicho Osiris en algún momento. Osiris de León, no se ha inundado. Que creó pánico en algún momento. Y bueno, entonces se resuelven cosas ahí abajo, pero él decía, ¿qué se va a hacer con el monorriel? Eso requiere unas moles, unas columnas grandísimas. Tú vas a poner todas esas cosas en medio. Dice, si se va a proyectar, aun cuando no se terminare ahora, ¿por qué no se hace una línea del metro? Una línea del metro. Porque eso se ha proyectado, lo del monorriel. Se ha probado que sale más barato. A través, eso decía también, y dice, Domingo Contreras, dice, a través de la 27 de febrero. Cuando te pongan esas moles allí, esas columnas de cemento, ¿qué tú vas a hacer cuando tú tengas que construir hacia abajo? Dice, eso es lo que va a afear la ciudad. Esas cosas en medio. Dice, tú vas a cambiar totalmente mata la visual de la ciudad. De la avenida. Y te va a cambiar totalmente la estructura y el paisajismo, el aspecto ornamental de la ciudad. Te va a complicar la vida. Para una ciudad que se supone siempre va a recibir turistas. Exactamente. Él decía con mucha razón. Él decía con mucha razón. Acuérdate de Peña Gómez hablando de la ciudad verde. Claro. Él decía con mucha razón, dice, pero ¿por qué no se piensa con una visión de futuro, en una proyección hacia el futuro? Porque ahora, después que tengamos todas esas cosas en medio allí, se hace mucho más difícil hacer lo que hay que hacer en función de esa proyección que va a tener la ciudad. Dice, nosotros no podemos tener todas esas cosas en medio, construir eso que no va a resolver más que un cortoplacismo. Eso no lo va a gran tiempo y espacio, eso no lo va a resolver nada. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces, él decía específicamente, dice, mira, ahí cabe un camión en ese túnel que se hizo en la Núñez de Cáceres. Pero al no darle mantenimiento, ese taponamiento que hubo de agua ahora en los invernales, en los filtrantes, en la zona de los Prados, del Millón y de la Núñez con Gustavo Mejía Ricard, toda esa zona por ahí, las praderas, toda esa zona por ahí que se inunda. Eso es porque no se le ha dado mantenimiento, ese túnel está ahí. Sí. Lo que hay es que conectar, limpiar los invernales y resolver eso. Tú sabes que ese túnel que fue diseñado en función, siguiendo el esquema parecido a los desagües que tiene la ciudad de París, en los que caben camiones y lo limpian con camiones, lo destapan y eso es rapidísimo. Pero Danilo, nosotros estamos pensando, porque los españoles de aquel tiempo, no los de ahora. Yo estoy hablando de la zona colonial. La ciudad colonial. La ciudad colonial. Eso no se inunda. No. Y yo tuve un túnel que hay ahí que pasa cerca de la Alcázar. Hecho por Obando. Cuando Obando era jefe de la ciudad, Obando, se hizo eso
Y eso está, yo metí la cabeza nada más hace un tiempo. No, pero tú puedes caminar. Porque se puede caminar, pero yo por una... Sí, para presiones. Sí, no, yo, como decimos exacto, no vaya a hacer cosas. No, yo no me metí ahí, pero iba con unos familiares que ellos se metieron y caminaron. Ya. Entonces, sí, Obando, yo creo que hasta los indígenas tuvieron más visión desde aquellos tiempos que no de los planificadores actuales. Sí, sí. Hemos tenido unos planificadores y sobre todo en democracia que han dejado mucho que desear. La democracia es puñido esto. Sí. La democracia debería tener su mecanismo de autodefensa. Sí. Bueno, Luis, el domingo, un país que ha vivido en crisis, que ha tenido 10 presidentes en 10 años, lleva 35 aspirantes a presidente del Perú. 35 ahí, así vi. Sí, ¿Y qué se va a hacer con...? Pero eso es alucinante, esas elecciones... Allá hay que regular eso también. Sí. Que le den, cojan una clasecita con los filibusteros de aquí, del Congreso de aquí, que cero candidaturas independientes. Que por cierto vi a Guido, hace mucho yo no coincidía con Guido, ni viéndolo ni en un sitio, ni tampoco ni en sus opiniones. Pero me gustó que... Porque nosotros tenemos suerte, los amigos se distancian de nosotros cuando llegan a... nada más tiene que estar en el poder. Sí, mira, Pacheco hace años que no lo saludamos. Él está con sus pachecadas ahora y de ahí no sale. Bien, vámonos, director, a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A propósito de que Danilo decía de los 35 candidatos que hay, aspirantes que hay en el Perú, Guido Gómez, que decíamos cuando íbamos a la pausa, estuvo en un programa en El Sol de la Mañana recientemente. Nosotros damos los créditos, ¿no? Por supuesto. No, además de que están ahí, no hay que ni siquiera darlo, están ahí. Entonces, él resulta que él estuvo en el programa y le preguntaron sobre el asunto de las candidaturas independientes, y él, como es natural, dijo que no, que él respetaba la posición de su partido, pero que él no estaba de acuerdo. Eso era cercenar la democracia, que no estaba de acuerdo con eso. Entonces le decían allí, uno de los panelistas, dice, bueno, pero usted no cree que venga con un gallo loquismo, que venga muchísimo.
Dice, pero no hable de gallo loquismo. Pero es verdad, los partidos no están peor que gallo locos, están peor que eso. Porque el Congreso nuestro está lleno. Y el Congreso, tú sabes el gallo loquismo que hay en el Congreso. Para no hablar de la Cámara de Cuentas, que vamos a hablar ahorita, y muchas otras instancias copadas de gallo loco, pero bien. Pero que gallo loco muchas veces son inofensivos. Es peor, porque hay otros que son ofensivos y agresivos y de todo ofensivo. Vamos a ver qué dice Guido en este programa que tuvo en El Sol de la Mañana. Porque una clase política que tiene un cuestionamiento de un 48% que no cree en ella, tiene que primero reflexionar qué estamos haciendo de manera incorrecta para que esa gente no actúe por nosotros. Entonces, estamos construyendo un marco de carácter legal con todos los niveles de legitimidad que en el fondo está excluyendo la participación de la gente. Y yo nunca voy a estar favoreciendo la exclusión. Mi partido, a través de sus congresistas, tomó una posición, la respeto, pero yo no estoy en favor de ningún tipo de limitación. Yo creo que aquí hay mucha gente que no comulga con las plataformas de los partidos tradicionales y puede presentar una opción independiente. Eso es bueno, yo lo saludo. Lamentablemente... Pero tú entiendes que hay que poner... Es penoso que el Congreso se abocara a modificar la ley que ellos mismos habían hecho y que hayan... La ley y la decisión del comité. Y que hayan, si se quiere, irradiado las candidaturas independientes, que eso era sencillamente más democracia, la apertura. Nosotros necesariamente no estábamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Eso es infuncional, eso es en la práctica eso es no aplicable o de difícil aplicación. Es muy difícil. Pero la democracia es así. Lo penoso y lamentable es que se haya querido erradicar de un plumazo, aún, y eso lo mencionaba Guido también, pasándole por encima aspectos o ignorando por completo aspectos de carácter constitucional, como fue la decisión, la sentencia aquella del Tribunal Constitucional, donde le daba ganancia de causa a las candidaturas independientes, porque entiende que eso es un derecho fundamental, que lo que había que era que reglamentarla, si tú sabes ponerle régimen a aquello. Porque no es la candidatura independiente, pero no seamos hipócritas. Aquí hay gente que se busca 3 amigos, comienza a comprar firmas, registra un partido que no va a ir a elecciones. No, pero eso no iba para ninguna parte. Sí. Entonces, estamos en una farsa. Hay gente que no son partidos, ¿verdad? Pero que nunca... Sí, pero podría darse una situación en un momento, una eventualidad, que dado esa crisis que han estado experimentando los partidos, sí. Y el liderazgo. Y el descrédito del liderazgo, esa cualquierización en la política, que en un momento determinado haya un descreimiento tan grande que la gente quiera refugiarse en una determinada figura. Entonces, ¿qué te digo? Esa figura debería, no todo el mundo va a poder sin una estructura partidaria, pero debería estar dentro de las posibilidades que pudiera aspirar o que una comunidad determinada pudiera estructurar una candidatura independiente. Fíjate, en un momento, que a propósito, ahí está un libro de una señora, déjame ver el nombre, ella fue secretaria de Estado, una de estas mujeres duras de la política norteamericana, que describía el proceso. Los Estados Unidos tuvieron una vez una crisis de partido y un millonario desafió el sistema y lo hizo entrar en junta. Fue el de Ross Perot, que hizo un partido y fue independiente en las elecciones. Y le creó un problema a los 2 partidos. Y él no tenía problema. Pero eso no está malo, porque le creó un problema, pero es que... Pero ellos se llamaron a la reflexión y se ordenaron. Bueno, y se ordenaron. Eso fue una forma. Porque ven acá, que le creó un problema a los 2 partidos, pero que los partidos no son dueños de nada. No. Lo que hay que hacer ellos sí. A veces se creen demasiado. Es demasiado. Y hay que llamarlo a la atención, que fue lo que él hizo. Pero ven acá, aprobándose cosas para su beneficio, para su provecho personal, que eso es antiético, ante todo, antidemocrático. Y antiinstitucional. Antiinstitucional, porque por ejemplo nadie puede legislar, por ejemplo en el caso de las cámaras legislativas, legislar para sí mismo, pero tampoco aprobar cosas en el orden administrativo para beneficiarte
tú como administrador de un área pública, tú no puedes tomar decisiones para tu provecho personal. Claro, claro. Tú puedes tomar decisiones administrativas en un momento determinado para regular, pero para futuro. Para futuro. Para el que te sustituya, para el que venga, pero para ti mismo, No. que es lo que acaba de hacer, el Pleno de la Cámara de Cuentas. Una Esa Cámara de Cuentas que nació con cuestionamientos. Con cuestionamientos y que ha sido objeto de tantos cuentos que en definitiva no se han terminado de contar todavía, porque por más unos cuentos que asustan al lobo feroz. Exacto. Bueno, feroces son también los que llegan allí, no, sobre todo con el presupuesto de esas sí. instituciones, Sí, especialmente de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas viene ahora con el cuento de sorpresivo, una especie de palo acechado. Se aumentan los salarios, los miembros del equipo, en el orden que van hasta el 50%. 50%. El 50%. Entonces, en este momento, eso es más que un abuso, una imprudencia, una inconsecuencia. Y eso una ilegalidad. Y además de la ilegalidad. Pero la falta de delicadeza. Una ilegalidad sí, y una vulneración ética. La vulneración ética. ¿Cómo es posible que en este momento donde se supone que dadas las mismas situaciones que se han presentado, que ya se vienen presentando y que se proyectan, habrían de acelerarse en el porvenir, y ojalá no fuera así, pero bueno, que entonces ocurra esto, se supone que debería haber un criterio de prudencia, de austeridad y de observancia de esa misma prudencia en todos los aspectos, sobre todo cuando usted está manejando recursos que no son suyos, recursos públicos. Tomar la decisión, que una resolución y se autoaumentan el salario. Pero ven acá. Señores, que esas cosas, porque ¿en qué están los legisladores? No es para legislar. ¿Por qué no legislan para controlar ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que va a hacerse aquí para que, comenzando por los mismos legisladores, pues ellos son los que hacen las leyes, esos mamotretos de leyes que muchas veces tenemos son hechas por ellos. Entonces ellos hacen las leyes para su autoprovecho, para su beneficio personal y particular. Así es. Y por eso cuando ellos desbordan en muchísimas cosas, estoy hablando ahora de los legisladores, no hay otro organismo que pueda, salvo que fuera un juicio político que se le hiciera, pero el juicio político se camina a través del Congreso. O sea, el Congreso tiene que tomar la iniciativa en esto. He oído muchos abogados dicen que lo único que le sale ahora a esa Cámara de Cuentas, que no ha sabido cumplir su papel tampoco, que nació cuestionada, que nació con cuestionamiento. Pero ellos no están solos, nació con cuestionamiento, pero esa Cámara nació. Recuérdate que yo no sé de dónde provienen los otros, o dónde estaban los otros miembros del Pleno, pero la presidenta de ese cuerpo viene de la rectoría de la Universidad Autónoma, que tiene por tradición la práctica de no rendir cuentas. De no rendir cuentas, la UAS. Que tiene una auditoría pendiente que no se ha hecho. Entonces, ella, la presidenta de la Cámara de Cuentas, tenía pendiente, como tú dices, una auditoría, que se le hiciera una auditoría a su gestión. Entonces ella solamente por eso no debió haber sido llevada a la Cámara de Cuentas, porque la Cámara tenía que auditar la gestión de esta dama en la rectoría de la Universidad Autónoma. Resulta que ya no pueden hacer eso se quedará en un limbo porque ya no la van a hacer. Debieron haberla hecho. Y como eso estaba pendiente, ella no debió haber ido allí, o no debieron llevarla. Ahora, el poder es así, que es ciego, es mudo, es tuerto, es cojo y es de todo. Y si fue llevada allí por los representantes gubernamentales, no, que sí fue llevada allí por el PRM. Sí, esa Cámara de Cuentas es de factura o de autoría 100% PRM. 100% PRMista. Entonces, esta gente debieron ser más cuidadosos con esto, haber tenido un ojo más agudo
Y tener un poco de rubor político que no lo tuviera. Exacto. Entonces, ahora, por supuesto, alguien dice que hasta de Palacio, yo no sé quién, pero porque generalmente se estila que en estos tiempos ya de Palacio no se llama a ningún lado. Supuestamente, no sé si es verdad. Pero bueno, ¿qué habrían llamado? Dice, bueno, mira, resuelvan eso. Y entonces, a propósito... Que no lo vamos a apoyar. A propósito de eso, entonces, el mensaje llegó hasta la Cámara del Senado y el titular del Senado personalmente le dijo, resuelvan eso. Y entonces, ellos echaron para atrás la resolución, han pospuesto, han dejado de que sin efecto. Vamos a ver lo que dice el sin efecto este. Pero el dejar sin efecto no quiere decir, porque yo oí a Yolanda Martínez esta mañana, que es abogado, y ella decía, eso lo han aguantado, pero eso si no es que, no es de que dejarla sin efecto, eso es que no la aplican, pero eso queda durmiendo ahí, en cualquier momento la sacan. En cualquier momento la sacan, porque... Y ellos son golosos, yo soy porque una cosa es dejar sin efecto la aplicación o no aplicarla, pero ponerla allí en baño de María, durmiendo, a dormir el sueño de lo injusto, de los injustos. Eso es otra cosa. Dice aquí, deja sin efecto la resolución que disponía de beneficios. Entonces resulta que Ricardo Los Santos, el presidente del Senado, valoró la decisión como un acto de mea culpa. Lo entendió, la interpretó como un acto de mea culpa. O sea, después que le llamaron, ellos echan para atrás, pero dice un acto de mea culpa, entonces la resolución no está disponible en la página web. Oye, la transparencia se fue al caray, andaba de vacaciones. Había generado controversia luego que circulara en los medios de comunicación la información que contemplaba incremento de hasta un 50% en las compensaciones de los miembros del órgano. La Cámara de Cuentas, sin embargo, aclaró que no se trataba de un aumento salarial y que si no era aumento salarial entonces, de que su contenido fue mal interpretado públicamente. Fue mal interpretado, no, eso estaba escrito ahí. Según los reportes de nómina, el primer trimestre del 2026, la presidenta devenga 423.500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los demás miembros reciben 379.097 pesos con 84, no. 379.097 con 84 pesos cada uno. Bueno, de todas maneras, esto dice aquí que en contradicción con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, la rectificación oportuna de ese proceder constituye un acto de mea culpa. Es que no hubo rectificación de ese proceder, es que realmente ellos se vieron políticamente presionados y tomaron la decisión, pero producto de esa presión y de esos cuestionamientos públicos que se le hicieron. Danilo, ¿dónde se fue la ética de esa gente? Que tanto, ellos provienen de sectores que han estado predicando eso. De que desde la sociedad civil han estado predicando y sacando a flote la bandera de la ética, de la moral y de la prudencia, de todas esas cosas con encia, que finalmente... dicho sea de paso, esa porción de gente proveniente de la sociedad civil, de esta gente de la Cámara de Cuentas, hasta aquel que rentó muchísimos edificios a precios exorbitantes, y uno que está creo que en el FEDA, no han dado las mejores notas. Pero para nada. Pero esa gente todavía está ahí. Pero claro. Porque a ese que tú decías que rentaba edificios carísimos, pudiendo apropiar unos recursos para comprar un edificio y que la institución tuviera su propio local. Lo que hicieron fue que lo mandaron fuera, para que se enfríe por allá y la gente se olvide de eso, pero ya sus hechos no santos, o por lo menos cuestionables, están ahí
están ahí. La imagen ya le ha quedado maltrecha. Hay muchas cosas que el PRM debe revisar. Así es. Debe revisar. Por lo menos para que se retiren con menos deshonores. Por eso que usted está a la derecha mía, porque me falta uno a la izquierda. Para a cambiar, dejarte tú a la derecha. Y me trae Oye, tú sabes, teníamos buenos amigos y compañeros, pero se han ido. Sí. Toribio, Claudio Toribio. Hay mucha gente. Felipe. No siga con la cuenta. No siga con la cuenta. El director está diciendo que si yo llego, te llega. Triste recordación. De triste recordación. Pero bien, el director, se han ido más lejos todavía. Sí, que no hay de donde no hay retorno. Vamos a no contarlo. Es mejor no contarlo. Bien, vamos, a esa gente hay que desearle que tengan tranquilidad y paz donde están, porque hay unos compañeros idos. No se puede decir que a destiempo, porque Dios es el que sabe cuándo es el tiempo de cada quien, ¿verdad? Director, disponga. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, ahora se ha estado poniendo de moda, Hace tiempo, profesor. hace un tiempecito más bien, que se está poniendo, se viene llevando a cabo una práctica, Sistema. un sistema que de eso de alquilar los inmuebles a través de las redes, unos servicios de maneras, yo diría hasta cierto punto informales, o a través de la informática, para alquileres, como primero la compra de esos inmuebles. Tú sabes que anteriormente, Gente que la compra para esa actividad. en otros tiempos, se definía muy bien lo que era para negocio, los locales para el negocio, lo que eran locales para vivienda, se establecían los lugares residenciales. Y entonces, dentro de ese desorden de que en un momento determinado te ponían un colegio aquí, en cualquier momento te ponían, si no un destacamento policial, el destacamento por lo menos pudiera proteger hasta cierto punto, pero no, te ponían hasta un burdel, Sí. o cualquier cosa de esa, o un lugar de eso de venta de bebidas escandaloso, ¿cómo que se llama? Los colmadones, cualquier cosa de esa. Entonces ya ese equilibrio se rompió, esa decencia o esa preservación de determinados, por ejemplo, un templo religioso. Y esas fronteras. Entonces,
allí se rompieron, esas fronteras se una rompieron. vez yo recuerdo que el cardenal casi sale él mismo porque le montaron uno frente a la catedral. Imagínate. Y él dio la alarma, pero dijo claro. que él iba a ir a sacarla. Si no pero claro, no, entonces el ayuntamiento tiene que regular eso. Sí. Los ayuntamientos deberían, y los alcaldes, los síndicos respectivos y las gobernaciones, estoy hablando ahora de los pueblos de en la provincia, deberían jugar su papel de regular. Yo te lo digo porque en las entradas de provincia, de la entrada de los pueblos, tú te encuentras en muchos sitios aquí, incluso incluyendo en Higüey, que hay un motel en tal sitio. En tal sitio, a la entrada, oye, como entrada de la ciudad. Ese tipo de cosas. Bueno, pero ¿qué resulta? De ahí se pasó a otra cosa, que es que ahora tú compras un apartamento en una torre, en un sitio por ahí, hay una... Hecha para residencias familiares. Hecha para familias o para residencias familiares, pero como hay gente que tiene la posibilidad de comprar 1, 2, 3, en tales o cuales sitios, al mismo tiempo, no van a vivir en 5 sitios al mismo tiempo, o en 2, 3, 4 sitios. Entonces ellos tienen como una línea de negocio, tienen algunos de esos inmuebles para alquilarlos. Y en esa práctica de alquiler, hay alguna gente que tiene ciertos recursos y que tiene ciertas actividades donde quiere cierta discreción. Entonces dice, bueno, en vez de coger para cualquier sitio por ahí que lo vean saliendo, vamos a escudarnos y esas prácticas, estamos visitando unos amigos, ejercerla en la comunidad de un entorno familiar. Entonces, le llevan su vagabundería a los entornos familiares, a romper el equilibrio allí, la tranquilidad familiar y la decencia familiar. Ya no solo con un entra y sale a distintas horas y de caras nuevas, caras distintas, que los vecinos no conocen, pero bueno, están allí alquilados, pero alquilados de paso. O sea, utilizando los apartamentos, las viviendas particulares o de los entornos residenciales para moteles o para pasos cortos o para viajes cortos, pero de intimidad, pero ven acá. Entonces, esa prostitución, que es de lo que estoy hablando, es de lo que estoy hablando, se ha traducido en una ruptura de ese equilibrio, de esa decencia, de esa, sobre todo, de esa esencia familiar, de esa garantía que debería garantizarse. Un ecosistema social que está preservado para la familia. Claro, entonces eso no está regulado. La gente que tiene esos inmuebles como negocio, bueno, compraron allí, pagan el mantenimiento, pero se olvidan e ignoran las reglas de juego de la comunidad. Y por eso le alquilan a cualquiera, y eso no puede ser. Eso hay que regularlo. Esa gente no paga impuestos, esa gente no se acoge al esquema o a los protocolos, a los puntos de referencia para la convivencia. Y por tanto, no tienen que tomar en cuenta nada porque ellos no forman parte de allí, ellos van de paso, son aves de paso. Los culpables, los responsables son los dueños, los propietarios. Ahora, ¿cómo tú sometes eso es un tema? Sobre estas cosas hay que fortalecer los mecanismos de las instituciones que tienen que establecer esas reglas de juego, porque yo te digo, en el residencial donde nosotros vivimos, allí hay una gente que deben como algunos 7 años ya sin pagar los servicios de mantenimiento. Entonces, o sea, los otros que viven allí son unos guanajos que están allí y son los que más se benefician de las áreas comunes. Pero claro, usan las áreas comunes y qué sé yo, pero sobre todo esta parte es una especie de plaga que le ha caído a los residenciales y es un poquito difícil de controlar. Yo no sé de qué forma se puede manejar esto porque las administraciones no tienen todo el control. Ya no solamente en la ausencia del pago o las irregularidades de los pagos,
Hay veces que algunos ni pagan. Y entonces, sin embargo, además de esa ruptura del ambiente social y la ética y la delicadeza que debe rodear allí, hay los temas también de la inseguridad, porque son gente que entran y salen y tú no sabes quiénes son. Tú no sabes quiénes son. Entonces a veces también establecen fiestas allí. Sí. Fiestas de apaga y vámonos. Que fiesta que según va subiendo la ingesta etílica, exacto, va entonces ascendiendo no tienen el control desorden. de la hora, no se sabe cuándo No. se sabe cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. ¿Cuándo termina? ¿Y cómo? Eso se da también a veces en los resorts, en estos proyectos turísticos, donde hay propietarios, gente que tienen sus casas, las villas. O las villas que tienen sus los casas. condominios. Y entonces van algunos, las prestan o las alquilan, y entonces viene cualquiera a hacer fiestas allí, pero para perturbar la paz de los vecinos. Así es. Es un problema, ese es un tema. Pero bien, de esto, siempre recuerdo al padre Avelino, mi querido amigo. Bueno, un alma buena. Un alma buena. De esto seguiremos hablando, Nos vamos, mientras tanto, al próximo lunes volvemos.